Para impartir la conferencia del día de hoy, nos hace el favor y el honor de impartirla la maestra María José Palacio Sánchez. Ella tiene una maestría en orientación educativa familiar por la Universidad UNIR. Tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Centro ELEIA. También tiene una licenciatura en preescolar, así como una licenciatura en psicología por la Universidad Anáhuac, docente de la Universidad Anáhuac y psicoterapeuta voluntario en el Centro Comunitario Santa Fe, además de dar consulta privada y orgullosamente docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le cedo la pantalla y el micrófono a la maestra María José Rivapalacio Sánchez con la conferencia Violencia de Género y le agradezco el estar aquí. Buenas tardes, maestra. Son todos suyos. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto compartir este espacio con todos ustedes, además hablando de un tema tan interesante, tan actual y tan real. Entonces, bueno, vamos a empezar. Me gustaría primero, compartirles qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta hora en relación al tema de violencia de género. La verdad es que hay muchísima información, ¿no? Hoy en día ya hay demasiada información para todo y traté, de enfocarme en lo más importante, en lo más, ¿no? Significativo. Y empezaríamos a ver consideraciones generales en el tema, ¿no? Por ejemplo, diferencia entre sexo y género, no es lo mismo agresión que violencia, ¿no? Como un poco ese tipo de cosas para poder entender mejor el tema. Vamos a ver la violencia contra mujeres y niñas, ¿no? Cómo se ejerce esta violencia contra las mujeres y las niñas. Los estereotipos de género, que hay muchísimos y que, prácticamente es lo que, ¿no? Desde que nacemos, crecemos con este tipo de estereotipos y que fomentan mucho esta violencia también, ¿no? Posibles explicaciones de por qué se da esta violencia de género. Y un tema que aparte es muy, muy actual, que tiene que ver con esta violencia hacia las mujeres en tiempos de pandemia, que, en realidad es un tema oculto siempre, porque, ¿no? Las mujeres que son víctimas de violencia, pues lo viven mucho en soledad, ¿no? Un poco aisladas, no lo cuentan, no nada. Pero ahora con la pandemia es un problema oculto muy grande, ¿no? Porque ha aumentado además ahora con la pandemia. ¿Y qué acciones podemos hacer para erradicar la violencia de género, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de esta hora. Y bueno, espero que les guste. Empezamos con las consideraciones generales, que era lo que les decía. Vamos a empezar a diferenciar lo que es sexo biológico, ¿no? Del género, ¿no? El sexo biológico son las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como macho y hembra. Se reconoce a partir de datos corporales genitales. El sexo es una construcción natural con la que todos nacemos, ¿no? La asignación sexual se da justamente cuando nacemos, ¿no? Cuando están estos datos corporales, ¿no? Genitales, que, hoy en día ya no es cuando nacemos, ya están los ultrasonidos, se puede ver desde antes, ¿no? Cuando un bebé va a nacer, ¿qué es, no? Si es niña o es niño. Y también esta asignación sexual se da en el momento en el que se inscribe, ¿no? En el registro civil, ¿no? Nació niño, nació niña, ¿no? Y el género es una construcción psicológica y social del sexo. Se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Desde que nacemos, ¿no? Desde que somos chiquitos, vamos aprendiendo, ¿no? Lo que desde nuestra primera infancia, desde que somos chiquitos, ¿no? A ser varones o a ser mujeres. Aquí digamos que lo aprendemos por la sociedad, ¿no? Las sociedades son las que van definiendo lo propio de lo femenino y lo masculino, ¿no? En relación al género hay tres conceptos, ¿no? Lo que es asignación de género, identidad de género y rol de género. Lo que es la asignación de género es lo que vimos ahorita ¿no? Cuando hablamos de sexo biológico, que viene determinado justamente por los órganos genitales, ¿no? Y la identidad de género es la identificación que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Con el género que se nos ha asignado. Y el rol de género es la manera en la que nos comportamos, según lo va dictando la sociedad,
¿no? Según sí, lo marca la sociedad en función del género con el que nos identificamos. Otra consideración muy importante es que la violencia de género no es lo mismo que violencia contra la mujer. La violencia de género es cualquier tipo de violencia que ejerce una persona sobre otra solamente por su género. Estas acciones violentas afectan negativamente a la identidad, la sexualidad y la libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una persona, hombre o mujer. Esto quiere decir que la violencia de género se puede dar hacia una mujer, hacia un hombre, hacia una persona que tiene una identidad sexual, transgénero, queer, ¿no? No solamente a la mujer, sino a cualquier persona, ¿no? Y tenemos lo que, de esta violencia de género, lo que sí es una realidad es que más del 90% de las personas que denuncian son mujeres, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor es muy fácil hablar de violencia de género, ¿no? Cuando queremos hablar de violencia contra la mujer, porque al final las que más, las denuncias mayormente se hacen, ¿no? Las mujeres. Pero la violencia contra la mujer y contra las niñas es todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra mujeres y niñas abarca con carácter no limitativo la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada por o tolerada por el Estado. Y otra consideración que me parece también muy importante tenerla clara es la diferencia que existe entre agresividad y violencia, que tampoco es la misma. No son sinónimos, digamos, ¿no? La agresividad, la entendemos como una potencialidad, una disposición que forma parte del programa genético de la especie humana. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nacemos con una carga, con una cierta cantidad de agresión, ¿no? Todos los seres vivos la tenemos, es algo propio del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando un acto agresivo, ¿no? Cuando esta agresión se convierte en un acto violento? Se convierte en un acto violento cuando este acto tiene una intencionalidad, está sustentada o está sostenida, ¿no? Por la intencionalidad de dominio de uno sobre otro o de unos sobre otro. Aquí la clave es esta, ¿no? La intencionalidad, ¿no? El querer hacer daño, el querer lastimar, el querer herir, ¿no? El querer dominar. Y también algo muy importante es que hay una simetría de poder entre los que participan en este acto violento, ¿no? No hay simetría, hay una asimetría de poder en el acto violento, ¿no? Y que incluso podríamos hablarlo también como, ¿no? En este acto violento, este acto un poco perverso, un poco, en el sentido de que hay alguien que somete a otro, ¿no? Que lo lastima, porque hay una intención de daño, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Que en este acto violento lo que importa es la intencionalidad, o sea, hay una intención de querer lastimar, de querer dominar, de querer someter a alguien más. Les voy a compartir unas cifras que nos hablan un poco de qué es lo que está pasando en nuestro país con esta violencia, ¿no? Contra las mujeres. Se estima que alrededor de 10 mujeres son asesinadas a diario, en su mayoría por su pareja. Según datos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, en México, 6 de cada 10 mujeres han sufrido alguna situación violenta durante su vida y más del 40% ha sido víctima de alguna agresión sexual. 2021 es el año con más feminicidios en México. 2.747 asesinatos de mujeres se registraron como homicidios dolosos. Que, si analizamos un poco esto, 2021 también fue año de pandemia, año de confinamiento, de aislamiento, y que de verdad este aislamiento, este confinamiento ha provocado aumento en la violencia intrafamiliar. Ahorita lo vamos a platicar también, ¿no? El por qué. El 86% del territorio nacional está bajo alerta por violencia feminicida y desaparición de mujeres y niñas. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales. Si nosotros leemos estas cifras, pues digamos que lo primero que nos puede venir a la cabeza es que esto en verdad es un problema grave, es un problema que necesita de atención,
esto lo vamos a ver también ahorita en las acciones que podemos hacer para erradicar la violencia de género, pero en realidad nos está hablando de un problema muy grave, ¿no? Que además tiene implicaciones en la salud pública, en la economía, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y ahora sí vamos a entrar como de lleno a lo que es, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, que en realidad es importante, sí hay maneras, ¿no? Hay maneras y tipos, maneras en las que se ejerce la violencia contra las mujeres y las niñas, pero en realidad no hay una clasificación como tal o única de lo que se considera violencia y de lo que no se considera violencia. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, la subjetividad de la víctima, la subjetividad de cada una de las mujeres. Esta subjetividad tiene que ver con sus percepciones, con su historia de vida, con su personalidad. Cada mujer es única, cada mujer lo va a vivir diferente, ¿no? Y por ejemplo, algo que podría ser muy casual o muy insignificante, como por ejemplo un piropo, habrá mujeres que se puedan mostrar indiferentes y que no les cause nada. Y habrá mujeres que lo vivan como algo sumamente agresivo. Entonces, cuando hablamos de este tema, sí hay distintas maneras en las que se ejerce la violencia, pero lo más importante es tener siempre presente la subjetividad de cada una de ellas, ¿no? De las víctimas. Entonces, vamos a platicar de algunas de estas maneras en las que se ejerce la violencia contra las mujeres. No solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Que aparte es un tema que afecta a todo el mundo. Selección prenatal del sexo a favor del masculino. Bueno, esto, ¿no? Es una discriminación, ¿no? En toda la extensión de la palabra, en donde generalmente, ¿no? Las estadísticas dicen que entre 102 y 106 hombres, ¿no? Nacen entre 102 y 106 hombres por cada 100 mujeres. Pero de repente se ha visto, ¿no? Que hay situaciones en donde de repente están naciendo 130 hombres por cada 100 mujeres. ¿No? Ha aumentado muchísimo ¿no? la proporción incluso, ¿no? Y justamente tiene que ver un poco con esto, en esta selección prenatal, ¿no? Hoy en día con lo que decíamos, ¿no? Los ultrasonidos, uno ya sabe, ¿no? Desde que el bebé está, desde el embarazo, qué es, ¿no? Si es niña o es niño. Y ahí hay muchas personas que toman la decisión de abortar, de ya no querer al bebé si es niña, ¿no? Y con toda esta, ¿no? Tecnología de fertilización in vitro, pues tú ya puedes escoger si quieres un niño, ¿no? Y claro, esto empieza a desequilibrar un poco, ¿no? La población, ¿no? Empieza a haber un poco de desequilibrios en la proporción a favor de los niños, ¿no? Que está aumentando. Relacionado un poco con esto está el aborto selectivo, ¿no? De fetos femeninos, que bueno, es la interrupción del embarazo cuando se enteran que el bebé que viene es niña. ¿No? Que esto se ve mucho en lugares o zonas donde culturalmente se da mucho valor a los hombres, a los varones, ¿no? Por ejemplo, hay muchos países, ¿no? China, no sé, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, Pakistán, India, incluso algunos países de Europa del Este, en donde esto es muy común que pase, ¿no? Que en el momento en el que se enteran que viene una niña, ¿no? Abortan porque quieren un niño. Y esto, claro, la consecuencia es esta desequilibrada distribución, es lo que les digo, ¿no? De la población y de sexos en edad fértil, ¿no? Que no empieza a haber como un desequilibrio, ¿no? Infanticidio femenino, que eso tal cual es una matanza deliberada contra, ¿no? Las niñas recién nacidas. Los feminicidios, que se considera que el feminicidio es la máxima expresión de la violencia hacia la mujer. Los feminicidios es un homicidio intencional a la mujer, ¿no? Llevados a cabo por un hombre, ¿no? Por machismo o misoginia, ¿no? Machismo o misoginia. Y que generalmente estos feminicidios los lleva a cabo la pareja actual de la víctima o una expareja, ¿no? Generalmente ellos son los que lo cometen, ¿no? Violencia relacionada con la dote. Este tipo de violencia es una forma como de violencia doméstica. Y bueno, como sabemos, la dote es una práctica relacionada con el dinero, propiedades, con regalos, ¿no? Que son transferidos, ¿no? Por la familia de la novia, ¿no? Al novio en el momento en el que se da el matrimonio, ¿no? Claro, aquí la violencia está en el momento en el que está la presión, la violencia, el acoso, ¿no? Asociado con dar o recibir una dote en cualquier momento, ya sea antes,
durante o después del matrimonio, ¿no? En India, por ejemplo, esto es algo muy común. Violencia obstétrica. La violencia obstétrica está relacionada con la violencia que se da a las mujeres embarazadas, pero también no embarazadas, que generalmente se da por profesionales de la salud, médicos, ¿no? Enfermeras, que puede estar relacionada con a lo mejor omisión en algo o violencia en el sentido de alguna acción o algo que pueda lastimar físicamente, pero también psicológicamente, algún tipo de daño físico, psicológico, durante el parto, durante el embarazo, durante el posparto, ¿no? O ya sea que se haga algo que no sea que no haya estado, ¿no? Que la víctima no lo haya consentido, ¿no? Que no haya estado de acuerdo, una intervención no consentida por la víctima, o que no reciban la atención necesaria, ¿no? Bueno, abusos sexuales, que aquí se pueden englobar todas las actividades donde se obliga a una persona a cometer actos sexuales, incluso la violación. También tenemos la mutilación genital femenina, que consiste en esta escisión total o parcial de los órganos genitales femeninos o cualquier otra lesión que se le haga a la mujer por motivos no médicos. Esto es, que no tenga ningún beneficio a la salud, ¿no? Que se hace, ¿no? Sin que tenga ningún beneficio a la salud de las mujeres y de las niñas, ¿no? Según datos de UNICEF, alrededor de 4 millones de niñas a nivel mundial están en riesgo de ser víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Que sean mutiladas, que reciban esta mutilación genital femenina, y la mayoría de las veces de los casos son menores de 15 años. Razones hay muchas por las cuales se hace este tipo de acto, ¿no? Entre ellas está que en muchos países esto es una actividad socialmente aceptada, ¿no? También en otros puede ser un rito, ¿no? De la transición a la madurez. Es una forma también de controlar la sexualidad de la mujer, inclusive de garantizar el futuro matrimonio de esta niña, ¿no? Y es el honor de las familias, ¿no? O también por ciertas creencias religiosas. El acoso sexual, bueno, el acoso sexual, ¿no? Todas estas situaciones sexuales indeseadas, favores sexuales, ¿no? Que pueden ser comentarios ofensivos, todo este tipo de cosas, ¿no? Tráfico de mujeres, que bueno, este tráfico de mujeres se canaliza en esta explotación sexual, ¿no? En la venta de niñas, en la extracción de órganos también, ¿no? ¿Cómo se da? Bueno, puede ser por la fuerza, por coacción, por rapto, amenazas, ¿no? Por la concesión de pagos o beneficios, ¿no? A cambio del control de la vida de la víctima, ¿no? La prostitución forzosa, que pues es esto, ¿no? La explotación sexual. El matrimonio precoz o forzado, precoz en el sentido de que ya sea uno o ambos, ¿no? Cónyuges sean menores de 18 años, y forzado, ya sea que uno o los dos, pues no hayan dado, ¿no? Su pleno y libre consentimiento, independientemente de la edad. La violencia de pareja hacia la mujer, que es la violencia doméstica, esta la pongo en rojo porque está considerada la manifestación más grande, ¿no? Y grave de la desigualdad por razones de género, ¿no? Además de que es la que, ¿no? Se produce la mayor cantidad de mortalidad evitable, ¿no? Que definitivamente se puede evitar, y que, ¿no? Un dato que sí, la verdad es que es muy, muy preocupante es, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que la mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, herida, violada, asesinada, ¿no? Por su pareja o por su expareja que por otra persona, ¿no? Entonces, sí, la violencia de pareja hacia la mujer es la manifestación más grave de la desigualdad, ¿no? Por razones de género. La violencia contra las mujeres y niñas está presente en todos los sectores socioeconómicos y niveles educativos y afecta todas las áreas de su vida, ¿no? Autonomía, productividad, cuidado de sí misma, cuidado de sus propios hijos, ¿no? De su calidad de vida. Y que si se ponen a pensar todas estas formas ¿no? de ejercer la violencia que acabamos de ver, está algo muy característico, que era lo que les explicaba ahorita cuando vimos lo que es un acto violento, ¿no? En todas estas manifestaciones hay desigualdades de poder, ya sea entre hombres y mujeres, entre niñas y sus cuidadores,
entre el sector salud, ¿no? O el sistema de salud y las pacientes o usuarias, ¿no? O de las diferentes generaciones, ¿no? Está presente todo el tiempo esta desigualdad de poder, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Con esto de cómo afecta la violencia y que no importa el sector socioeconómico ni educativo. Lo más difícil no es, o sea, por supuesto, es vivir la violencia de género, ¿no? Pero es más difícil todavía sobrevivir, ¿no? El hecho de volver a construir una autoestima, una personalidad después de sufrir esto es muy difícil, porque estamos hablando de un discurso perverso, ¿no? Que reciben estas mujeres, ¿no? De tú no vales nada, tú no eres nadie sin mí, tú eres una tonta, tú no puedes, ¿no? Y que eso se queda de verdad tatuado en la psique, se queda, ¿no? Impregnado en las mujeres y que cuesta mucho trabajo volver a reconstruir esta autoestima, ¿no? Esta personalidad después de estar escuchando todo el tiempo este discurso tan perverso que de verdad, que a lo mejor el agresor nunca toca a la víctima, pero este discurso destruye completamente a la persona, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de los estereotipos de género, que esto es, bueno, son muchísimos además, ¿no? Pero es muy interesante cómo a veces, sin ni siquiera darnos cuenta, está presente todo el tiempo en nuestro discurso y que, claro, fomenta esta violencia contra la mujer o esta violencia de género y que está de verdad, están presentes todo el tiempo desde que nacemos, están estos estereotipos, ¿no? Los estereotipos de género, ¿qué son? Bueno, son cualidades y características psicológicas y físicas que una sociedad asigna a hombres y a mujeres, ¿no? Que condicionan, esto es muy importante, condicionan los prejuicios sociales e impulsan a las personas a desempeñar una serie, ¿no? de tareas, de actividades, de funciones considerados propios de hombres o de mujeres, ¿no? Por el simple hecho, ¿no? De pertenecer a uno u a otro sexo. Estos estereotipos no es que sea algo natural, ni biológicos, ni genéticos, ¿no? Es algo que construye, ¿no? La sociedad y que además se va pasando de generación en generación, que esto es una de las cosas que se tendrían que erradicar, ¿no? El estar con este discurso, con estos estereotipos todo el tiempo. ¿Qué pasa con estos estereotipos? Bueno, pues es que prácticamente limitan nuestro pensamiento, completamente lo limitan. Y les voy a explicar esto con un ejemplo. Hace mucho, no, sí fue hace ya un tiempo, no me acuerdo en dónde, pero sí me acuerdo que no fue aquí en México, salió, ¿no? En las noticias, me quedó como muy grabado. Pues nada, estaba un avión, ¿no? Que iba a despegar y ya ven que antes de despegar el piloto pues habla, ¿no? Dice, ¿no? Se presenta y comenta algunas cosas en relación al vuelo. Total que este piloto era una mujer, ¿no? Y mucha gente se bajó del avión cuando escucharon y se dieron cuenta que la que iba a volar el avión era una mujer. Entonces, yo creo que algo, ¿no? De este ejemplo es el poco criterio, ¿no? De la gente que se bajó del avión, ¿no? Esto me parece un ejemplo, ¿no? Muy adecuado que explica perfecto esta limitación en nuestro pensamiento, ¿no? De cómo limita el estereotipo nuestro pensamiento, o sea, como por qué damos por hecho que el hombre es el único capaz de poder volar un avión, ¿por qué la mujer no podría? ¿Por qué no inmediatamente asociamos ciertas carreras o ciertas profesiones solo con hombres, ¿no? Como por qué la mujer no podría volar un avión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Muchas personas se bajaron del avión, ¿no? Yo creo que eso habla de un criterio, o sea, de este tamaño, ¿no? Y que limitan nuestro pensamiento, ¿no? Estos estereotipos. Tareas y funciones propias de hombres y mujeres, ¿no? Estas tareas que implican organización, sustento económico, pues han sido designadas a los hombres, ¿no? Y aquellas tareas relacionadas con la crianza, con el cuidado, el afecto, ¿no? Con todo este control, o bueno, no control, pero responsabilidad en el ámbito doméstico, pues está, ¿no? Como asignado a la mujer. Contribución social, ¿no? ¿Cuál es la contribución que se piensa, ¿no? Que tiene la mujer en la sociedad, ¿no? Bueno, pues es cuidar la casa y tener hijos, ¿no? O sea, el ámbito doméstico y reproductivo, ¿no? Y la contribución del hombre, pues es más pública, más productiva, ¿no? No es el que trabaja, es el que provee, ¿no? Las capacidades de hombres y mujeres, ¿no? Las capacidades, por ejemplo, de los hombres, ¿no? Ellos son ¿no? Los intelectuales, ¿no? Los que tienen esta capacidad sí, la racionalidad,
competitividad, ¿no? Competitividad, capacidad de mando, este espíritu aventurero, ¿no? Esta valentía, objetividad, eficacia, ¿no? Esta capacidad en todas estas ramas o profesiones científicas, ¿no? Y a la mujer, ¿no? Pues como que se le asigna esta parte de, ¿no? Se le atribuye la inestabilidad emocional, la dependencia, la sumisión, ¿no? Eh, la sensibilidad, la comprensión emocional, ¿no? Esta capacidad de sacrificio, que ahorita vamos a ver, eso es algo muy importante, el instinto maternal. Y un poco relacionado con el ejemplo que les daba, ¿no? La mayoría de los cargos de poder y de prestigio, ¿no? Pues están ocupados por hombres, ¿no? Y no es que esté mal, pero como que estamos muy acostumbrados a que solo ellos son los que tienen ese tipo de cargos, ¿no? Esas capacidades solamente los hombres las tienen, ¿no? Y como que, no sé, en una empresa mientras más arriba estén los puestos o así, menos mujeres hay, ¿no? Porque ya está como, todos damos por hecho que hay ciertos puestos, hay ciertas profesiones, pues que son de hombres, entonces ya ni siquiera se nos hace raro, ¿no? Más bien lo raro es justamente ver a la mujer, ¿no? Cuando debería de ser algo que ni siquiera llamara la atención, ¿no? Relaciones desiguales de poder entre los géneros, que esto junto con la naturalización de los roles tradicionales, ¿no? Como que pues ponen a la mujer en papeles muy pasivos, ¿no? Y los papeles activos los tiene el hombre, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro de la familia. Los factores socioculturales, estos son súper importantes, que ahorita los vamos a ir viendo un poco por separado, ¿no? O sea, la familia, la parte de la educación, de la crianza, pero estos factores socioculturales, pues también son muy determinantes cuando hablamos de violencia contra la mujer, cuando hablamos de estereotipos, sobre todo, ¿no? En donde, ¿no? Con estos problemas de las mujeres tienen que ver con un papel sumiso, ¿no? Que la cultura, aquí una cultura, pues, patriarcal, ¿no? Le ha asignado, ¿no? A lo largo pues, de toda la historia y ¿no? Desde hace mucho tiempo. Que ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Esta parte de la figura masculina como autoritaria dentro de la familia, ¿no? Ahorita estos factores socioculturales los vamos a ir como un poco desglosando. También tenemos la idea errónea de que las mujeres han sido criadas para agradar a los demás, que esto de agradar a los demás, ¿qué implica para la mujer? No, ¿qué implica el siempre querer agradar a los demás? Bueno, pues implica que si una está enojada, pues no lo pueden, pues no lo debería, ¿no? Como mostrar, ¿no? Esta parte competitiva o agresiva, pues mejor no mostrarla, porque pues no, nos enseñan a preocuparnos por lo que los demás puedan pensar de nosotras, ¿no? Hay mucha información, mucha, ¿no? Que nos dan de cómo nos tenemos que comportar o qué debemos de hacer para agradar, ¿no? A los hombres o para que le puedas gustar a un hombre, ¿no? Esta parte que por supuesto que es una idea completamente errónea, ¿no? Pero que crecemos con eso, ¿no? La verdad es que, pues no me dejarán mentir, pero pues no, a los hombres no se les enseña ese tipo de cosas, ¿no? Es muy, pues muy clara luego las diferencias que se dan en la educación de las niñas y la educación de los niños, ¿no? La educación en los niños, en los varones, desde que son chiquitos. ¿Qué pasa? De ver, es que aparte ya está en el discurso de todos. O sea, no es algo que ni siquiera se piense, ¿no? Que es otra parte de la limitación del pensamiento. Es que ya ni siquiera cuestionamos lo que decimos ni lo que enseñamos, sino que ya sale, ¿no? Como automáticamente ciertas frases como, no, si un niño está llorando, de veras, no falta quien diga, no, los niños no lloran, no llores, ¿no? El no permitir a los niños mostrar sus emociones, su vulnerabilidad, su miedo, no es, no, ¿cómo? No, los niños son fuertes, son duros, son valientes, ellos no sienten, no tienen miedo y no lloran, ¿no? ¿Y qué pasa con estos niños, no? O sea, crecen muy inseguros, ¿no? De alguna manera, pues, les enseñan a ocultar lo que sienten, ¿no? Porque pues no vayan a ser menos hombres por demostrar una emoción, tristeza, miedo, vulnerabilidad, que además, aunque la oculten, es inevitable no sentirlo, ¿no? Somos seres humanos y lo sentimos todo el tiempo, ¿no? Pero esta parte de la educación en los niños es que ya ni siquiera se cuestiona lo que se dice. No, los niños no lloran. No, se cayó y de verdad el niño se lastimó y no, hombre, no llores, no pasó nada, tú tienes que ser fuerte, ¿no? Y adelante, sigue jugando, ¿no? Y no está esta parte un poco de, ok, se vale llorar, no pasa nada, es que no pasa nada además, ¿no? Y empiezan, pues eso, a formar niños
que van a ser muy inseguros cuando sean grandes, ¿no? Éxito en la mujer, esta parte también es muy interesante porque, ¿no? A las niñas sí se les enseña a tener ambición, pero no mucha, ¿no? Sí tienen que intentar, claro, tener éxito, pero no demasiado porque puede ser amenazador para los hombres, ¿no? Y si la mujer es el sustento de la familia, híjole, no, pues no lo digas en público, ¿no? Porque puedes humillar a tu pareja, ¿no? O sea, como por qué, si la mujer es la que sostiene, por qué tendría que humillar a la pareja, ¿no? No habría por qué, pero de verdad, el éxito, ¿no? En la mujer es un tema también, ¿no? De no lo cuentes mucho o no lo digas estando delante de él porque lo puedes humillar, lo puedes hacer sentir mal, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Y que uno pensaría, o muchos pensarían, ¿no? Con estas ideas tan radicales o tan rígidas de que la mujer tendría que aspirar más bien, pues al matrimonio, que sí tome decisiones, sí tenga 2 que 3 éxitos y así, pero digamos que su meta final, pues es casarse, ¿no? Tener a su familia, ¿no? Cuidar el hogar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué pasa con la mujer que no quiere casarse, que quiere ser soltera? Muchos la pueden percibir como si tuviera como un fracaso, ¿no? Que fracasó en su vida porque no pudo tener una familia o tener una pareja, ¿no? Así, muchos ven a las mujeres que quieren y deciden ser solteras, que fracasaron, ¿no? Entonces, estos temas son muy interesantes, el cómo están los estereotipos tan profundos, ¿no? En cada uno de nosotros. La sexualidad es otro tema muy, muy interesante, ¿no? A las niñas, a las mujeres, pues no pueden, se les enseña a no ser como, ¿no? Seres sexuales de la misma manera que podían ser los hombres, ¿no? A la mujer como que se le transmite esta idea de vergüenza, ¿no? De sentir vergüenza, sí, de eso, de sentir vergüenza, se le elogia por su virginidad, que en el hombre es al revés, se le elogia justamente, ¿no? A lo mejor por la cantidad de parejas que pueda llegar a tener desde edades pues, tempranas, ¿no? Desde adolescentes y así, ¿no? Esta parte de que la mujer sienta vergüenza y entonces en qué momento la mujer va a poder hablar, ¿no? De lo que le causa placer, ¿no? De hablar de su sexualidad. No puede, está completamente silenciada, ¿no? Y luego aparecen estos problemas como la frigidez, por ejemplo, en un matrimonio, en la relación que tienes con tu pareja, ¿no? En donde pues no tienes esta incapacidad de sentir placer, pero les aseguro que la mayoría de las veces no es por causa física, ¿no? Es un tema psicológico, ¿no? De sentir que no puedes o pensar que no puedes sentir placer, ¿no? Porque pues es como más de los hombres son los que podrían sentirlo más, ¿no? Que tú. Nuestras ideas sobre el género no han evolucionado mucho. Sí, estamos en un momento en donde, claro, la mujer tiene muchísimo más participación en la sociedad. Han avanzado muchas cosas en relación a la mujer, leyes, ¿no? Y muchas situaciones que, por supuesto, nos han ayudado. Pero estos estereotipos están muy presentes todo el tiempo en todos nosotros, ¿no? Les digo, ya ni siquiera los cuestionamos, están, los decimos y a veces hasta somos las propias mujeres las que las que hablamos con estos estereotipos, ¿no? Nuestra mentalidad sigue pesando más, ¿no? Que los hechos que están pasando, que claro que sí están pasando y qué bueno que estén pasando, pero, ¿no? Esto está todavía muy arraigado. No sé si conocen ustedes un libro que se llama Todos deberíamos de ser feministas, justamente de Chimamanda Ngozi. Ella es una mujer nigeriana y es de Nigeria, y ella escribe un libro contando justamente lo que es ser mujer en su sociedad, ¿no? Que uno pensaría que es muy distinta de la nuestra, pero créanme que no. El libro es muy delgadito, y se lo leen en un día, es excelente libro, la verdad se los recomiendo mucho, en donde habla de lo que ella ha vivido, ¿no? Ella es escritora, ella ha escrito varios libros, lo que ella ha vivido por ser mujer, ¿no? En su comunidad, pero les prometo que no está nada disparatado de lo que se vive en el mundo en general, ¿no? Y de su libro justamente saqué esta frase que dice, el problema del género es que prescribe cómo tenemos que ser, en vez de reconocer cómo somos realmente, ¿no? Imagínense lo felices que seríamos, lo libre que seríamos siendo quienes somos en realidad,
sin sufrir la carga de las expectativas de género. Y que, bueno, yo esto lo aplicaría a todo, ¿no? El hecho de aceptar a nuestros hijos como son, ¿no? El respetar lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que quieren ser, lo que quieren estudiar, ¿no? Creo que se puede aplicar como en muchas áreas, conceptos, ideas, situaciones, pero bueno, bueno, justamente habla de esto, de lo que es los estereotipos, lo que impone la sociedad, ¿no? De cómo se tiene que comportar una mujer y un hombre, según la sociedad. Ahora, vamos a hablar miren, cuando yo pensaba que, bueno, en qué me iba a basar, ¿no? Para hacer esta plática, pues justamente, ¿no? Lo que yo pensaba es que lo más importante, ¿no? Independientemente de lo que nos dediquemos, ¿no? Si hay psicólogos aquí, si hay, ¿no? Algún médico, si hay algún, no sé, profesor, si hay algo, ¿no? No importa. Pero yo creo que lo que nos hace, lo más importante es comprender a profundidad y entender por qué es que pasan ciertas cosas o ciertos fenómenos, ciertas situaciones. Ahorita nos toca hablar de violencia de género, violencia contra la mujer, pero en general de todo lo que sucede, tenemos que tratar de comprender el por qué. Porque cuando una vez que comprendemos o estamos como en este camino de comprender, de entender, dejamos de juzgar, dejamos de tener prejuicios, ¿no? Y empezamos a entender y a comprender el por qué. Entonces, pues, ¿no? Yo creo que es muy interesante tratar de entender qué pasa con estas mujeres, ¿no? La pregunta para empezar con este tema es, no toda la explicación se encuentra en los factores socioculturales o económicos, ¿no? Pónganse a pensar en estas mujeres que no pueden dejar una relación de violencia, que es muy perjudicial para ella, que en verdad le hace daño, pero no lo puede dejar. O estas mujeres que constantemente tienen parejas, que repiten este patrón en sus parejas, en donde todas sus parejas le hacen daño, todas las parejas la lastiman. ¿Por qué? No todo está en una explicación, ¿no? Por factores económicos, factores culturales, no, hay algo más, ¿no? ¿Qué pasa en estas mujeres que repiten estos patrones, que no pueden dejar situaciones que además ellas están conscientes que las lastiman, pero no las pueden dejar? ¿No? Creo que hay que ir más allá y tratar de entender qué es lo que pasa, porque este tema es muy complejo, ¿no? Lo que vive una mujer, ¿no? En una relación de pareja o en cualquier situación de violencia es muy complejo, ¿no? Y creo que vale la pena tratar de comprender qué pasa, ¿no? Definitivamente hay factores que se encuentran en mujeres que permanecen en relaciones de abuso. O sea, hay factores que se repiten en estas mujeres que están en este tipo de relaciones, ¿no? Como podría ser, ¿no? Historia de abuso sexual en su infancia o castigos físicos muy severos, ¿no? Sus familias de origen muy estereotipadas, donde estaba perfectamente definido que el papá es el que se iba a trabajar, ¿no? La mamá se quedaba en casa, el papá es el que manda, todos obedecen al papá, ¿no? Y la mamá solamente cuida a la casa y a los hijos, ¿no? Familias muy rígidas, ¿no? Muy estereotipadas, o donde haya padres muy autoritarios o que maltratan emocional, físicamente, que pegan a la pareja, ¿no? A la mamá, ¿no? Dificultades en la resolución del vínculo con la mamá, que ahorita también vamos a ver eso, o ideales del yo femenino, que también lo vamos a ver, ¿no? Apego negativo o apego a lo negativo, ¿no? Didier Rancière es un psicoanalista francés y él se hacía la pregunta, ¿no? De por qué una persona continúa amando a alguien que le hace daño. Y entonces, la idea que él plantea, que es muy interesante, que es justamente esta del apego negativo, ¿no? Él lo que dice es que el fenómeno al apego a lo negativo combina una experiencia negativa de apego, ¿no? Y una fijación, ¿no? De apego a personas que responden negativamente a las demandas de ternura, ¿no? Bueno, que les son solicitadas, ¿no? Bueno, generalmente van a ser los hijos, ¿no? ¿No? Estos niños o estas, ¿no? Que demandan, pues, lo que demandan todos los niños, ¿no? Atención, amor, cariño, ternura, ¿no? Y no lo reciben, ¿no? Reciben, ¿no? O nada o lo opuesto, ¿no? Y entonces, ¿no? Se fijan a estas personas que responden negativamente. Pero es que aquí la idea es muy interesante porque, o sea, ante esta falta,
de esta relación gratificante, de amor, de ternura, ¿no? Es más tolerable, ¿no? La existencia de una relación dolorosa, pero que esté viva, a que no haya nada, ¿no? Esto podría ser una manera de tratar de entender el por qué, ¿no? O sea, les dejo el autor, les dejo la idea, si, ¿no? Justamente, pues no tenemos como todo el tiempo para poder profundizar tanto, pero hay muchísimas líneas de investigación, ¿no? Que me encantaría bueno, que se interesaran en ellas, porque proponen ideas muy interesantes, ¿no? Para tratar de entender esta situación. Las familias de origen, ¿no? ¿Qué pasa con las familias de origen? Aquí es muy interesante, ¿no? El entender que muchas de estas familias, ¿no? De donde pues, salen estas mujeres, ¿no? Son modelos completamente tradicionales, en donde está perfectamente definido qué hace mamá, qué hace papá, pero definido en el sentido de estos estereotipos, ¿no? De estas tareas que le corresponden a cada uno, ¿no? Muy rígidas, ¿no? De qué, ¿no? Corresponde a lo femenino y qué corresponde a lo masculino, ¿no? Y que es rígido, ¿no? Y que se mantiene de manera rígida, ¿no? Y que, claro, ¿qué es lo que pasa en estas familias? ¿Qué predomina en estas familias? Pues la subordinación, la sumisión, la obediencia, ¿no? Todo este tipo de cosas que se ven en la relación en la violencia de doméstica, ¿no? De pareja o cualquier tipo de violencia. El padre autoritario, esto es muy interesante. El padre autoritario generalmente es un padre ausente, ¿no? Es un padre que no está al tanto del cuidado de los niños, ¿no? Que emocionalmente está muy distante. Pero ¿qué pasa? Que este padre autoritario también puede ser un padre, ¿no? Que golpea a la mamá, ¿no? Que maltrata a la mamá. Y entonces las hijas quedan de testigos. Ellas están como testigos ante esta relación violenta entre los padres. Y al ser testigos, se pueden identificar con esta actitud de la madre pasiva, ¿no? De sumisión, de sometimiento ante la violencia del padre, ¿no? Pues sí, lo van introyectando, se van identificando con esta postura pasiva, con esta postura sumisa, ¿no? De obediencia, de aguantar, ¿no? Ante la violencia, ante el maltrato, ¿no? Y claro, la identificación con la madre abre el camino para el establecimiento y fijación de una relación de abuso, ¿no? Relación de la niña con su madre. Esto es muy interesante, ¿no? El primer vínculo que tenemos todos los seres humanos, niños y niñas, hombres y mujeres, ¿no? El primer vínculo, pues, ¿con quién se da? Con mamá, ¿no? Es nuestra primera persona de amor, ¿no? Nuestro primer, sí, objeto, pues, ¿no? Con la que nos vamos a vincular. Esto todos, niños y niñas. Pero en muchas situaciones, ¿no? ¿No? Como que la mujer, ¿qué es lo que les digo? Ya da por hecho, es algo normal, ¿no? Como que ayuda, ¿no? O promueve la separación a lo mejor con su hijo varón, la promueve más esta separación con su hijo varón, pero no con su hija, ¿no? Se empieza a identificar, o sea, bueno, se queda, digamos, no propicia esta misma separación con la hija, ¿no? Digamos que ¿no? Se identifica con sus hijas, ¿no? Promoviendo más a lo mejor la separación con los hijos, no con las hijas. ¿Y qué pasa aquí? ¿No? ¿Cuál sería la consecuencia de esto? Bueno, que las niñas empiezan, o sea, pues pueden sentir temor de separarse de mamá, ¿no? De perder el amor de mamá. Y entonces, para no perderlo, para no sentir que lo va a perder o que puede perderlo, ¿no? Va a sostener esta relación con la madre a través de la obediencia, ¿no? Sí, de la obediencia a la mamá, de una negación de sí misma, ¿no? Es tanto el miedo a lo mejor que tiene de perder el amor de mamá, que lo que hace es como que se pone en esta relación ¿no? De obedecer a la mamá todo el tiempo, de negarse a sí misma, de no importa lo que yo quiera, no importa lo que yo piense, no voy a estar con mi mamá, voy a obedecer a mi mamá para que no me deje de querer. Hay una psicoanalista norteamericana que se llama Jessica Benjamin. Ella habla mucho de este término de dominación, ¿no? También habla de esta relación de la niña con su madre, ¿no? Y dice algo bastante interesante, ¿no? Sostiene que la relación de la niña con la madre, ¿no? Que pone énfasis en la fusión, ¿no? En esta fusión, en la relación, ¿no? A expensas de la individualidad y la independencia. O sea, esto va a proporcionar un terreno fértil para el sometimiento, ¿no? La niña, por temor a perder el amor de mamá, queda sometida a una relación de obediencia y autonegación.
¿no? Esta es otra explicación que hay, ¿no? Los ideales femeninos. El ideal del yo no es estático, ¿no? Esto lo que quiere decir es que va cambiando, ¿no? Va cambiando y se ve afectado por por factores evolutivos, ¿no? Por factores culturales, ¿no? No es el mismo siempre, ¿no? Va cambiando. Y cuando hablamos de ideales femeninos, ¿no? Vamos a pensarlos como aquellos organizadores, ¿no? Como que están dentro ¿no? De la mente de la mujer, ¿no? Como que organizan justamente lo relacionado con su feminidad, ¿no? Que se fraguan a partir de una compleja articulación entre las representaciones sociales, entre las normas, entre la moral, ¿no? Se van como construyendo, pero que organizan esta parte de cómo ser, ¿no? O cómo debo ser, ¿no? Cómo debo ser en mi rol de esposa, cómo debo ser en mi rol de mamá, ¿no? El cómo, pero que cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de estas mujeres que permiten o que están dentro de este tipo de relaciones, que sufren maltratos, ¿no? Pues se encuentran que el sufrimiento, ¿no? Este sufrimiento que la verdad viven, lo sienten, ¿no? Están totalmente conscientes de este sufrimiento, puede contribuirse en un ideal del yo, ¿no? Que marca un poco el guión sí, que marca la pauta de que hace que aceptes esa relación de maltrato, ¿no? Que además son situaciones que objetivamente vista por todos, pues dan niñas y perjudiciales, ¿no? Para la mujer. Pero, ¿qué pasa? Que justo esto, ¿no? Está como ideal del yo, ¿no? El que forma parte pues es que así tiene que ser, ¿no? Y este sufrimiento, ¿no? La lleva justo, o este ideal del yo, del sufrimiento, la lleva a aceptar estos tipos de maltrato, ¿no? Les voy a hacer una pregunta, ¿no? Como para reflexionar acerca de esto. Dice, ¿qué costo tendría para una mujer criada como un ser para otro, que se casó enamorada y para toda la vida, y a la cual se le han dicho tantas veces frente a sus conflictos de pareja, hay que aguantar? O sea, ¿qué costo tendría para esta mujer la ruptura con esta pareja? Hablando o pensándolo desde la idea de esto del ideal del yo femenino, ¿no? Estas mujeres muchas veces, o la mayoría de las veces, ¿no? Que están involucradas en esta situación de violencia, a veces se sienten culpables de que ellas son la causa, ellas son las que provocan el maltrato, ¿no? Que ellas hacen algo que provoca que el otro les pegue, las maltrate, las humille y demás, ¿no? Que si no sigue estos mandatos, ¿no? De aguantar, es que no, o sea, pues lo hago por mis hijos, por mi esposo, y como con este ideal de ser una buena esposa, de ser una buena madre, si no sigue estos mandatos, ¿no? Si de repente decide no aguantar, ¿qué es lo que pasa? Que se invade de culpa. Es un círculo vicioso en donde la culpa no la va a dejar, ¿no? Es algo que va a entrar en conflicto en el momento de qué costo tendría para esta mujer dejar a su pareja, todo el costo del mundo, ¿no? Todo el costo del mundo, porque es su conflicto, o sea, entraría en conflicto con ella misma, ¿no? Culpas, porque ella siente, ¿no? Que que es la culpable de cuando su marido se enoja y entonces le pega, la humilla, le hace, ¿no? Tiene que seguir estos mandatos, ¿no? Y que justamente aquí lo interesante es que o sea, cuando la mujer está en este tipo de situaciones, no se vive como víctima, ¿no? Que lo ideal es justamente esto, llevar a la mujer a una situación de víctima. Es el primer paso para salir de una situación de violencia, el que se viva y el que se sienta y el se vea y se piense como víctima, ¿no? Porque cuando te ves como víctima, pues estas culpas, este superior tan rígido de tener que aguantar, de que es que no, eso me toca a mí para ser buena esposa, buena madre, no, tengo que aguantar, ¿no? En el momento en el que pasa a posición de víctima, eso un poco como que queda a un lado y entonces empieza a trabajar para salir de esa situación. Pero mientras eso no pase, esto es lo que va a pasar, ¿no? Que esta parte de aguantar estas relaciones de dominio, ¿no? De que sienten que fracasan en el momento en el que ya sienten que no aguantan, ¿no? Por eso muchas veces no salen de esta situación, ¿no? Es algo que tienen
que hacer porque así debe de ser, porque así eso las convierte en buenas esposas y en buenas madres, ¿no? El consentimiento, que bueno, pues la mayoría de las veces obviamente hay un consentimiento, ¿no? Que tiene este discurso un poco de a pesar de todo lo quiero, ¿no? Que se consiente, ¿no? Porque sigues en esa relación. Y hay otro término también de vulnerabilidad al dominio, vulnerabilidad psicológica, que esto, ¿no? Las personas que han trabajado con personas que viven violencia tienen esta vulnerabilidad, ¿no? Psicológica, ¿no? Que además, pues, esta vulnerabilidad, como lo hemos platicado, se puede aprender desde que uno es chiquita, ¿no? Desde tu familia, desde las identificaciones que tienes, ¿no? Pero claro, esta vulnerabilidad también se puede hablar de una vulnerabilidad social, porque la mujer siempre ha tenido un papel vulnerable en la sociedad, ¿no? Entonces hay esta vulnerabilidad, ¿no? A caer o al permitir este tipo de situaciones. Y hay otra que hay que tener claro y comprender, es cómo se da este ciclo de violencia en la familia, en la pareja. Es muy importante comprenderlo, porque pasa todo el tiempo, ¿no? Y que se repite todo el tiempo en la pareja, ¿no? Que hay varias fases. Bueno, hay tres, ¿no? La primera fase que es como la acumulación de la tensión, que es justamente la víctima empieza como a sentir que, ¿no? Que la pareja ya empieza como a tener comentarios más sarcásticos, como a estar más susceptible, ¿no? A estar un poquito más hostil, más agresivo, ¿no? La segunda etapa es cuando viene el estallido de la tensión, que es cuando viene tal cual el acto violento. Y la tercera fase es la luna de miel, ¿no? Que es como la calma, donde viene el arrepentimiento y que aquí es muy importante porque la víctima, la mujer, cree que su pareja puede cambiar. Está la esperanza de que va a cambiar, de que estaba estresado, de que seguramente ella hizo algo que provocó que se enojara, ¿no? Esto es muy importante conocerlo porque nos ayuda a entender el por qué la mujer se comporta así dentro de la pareja, ¿no? El por qué también el agresor se comporta como se comporta. No, es un círculo que se repite y se repite y se repite, pero hay que conocerlo y hay que entenderlo, ¿no? La mujer tiene la esperanza de que va a cambiar, de que tuvo un día estresado y ya, y que no está muy arrepentido, porque en el fondo sí la quiere, ¿no? Esto es muy importante también conocerlo. La violencia contra la mujer y pandemia, esto, bueno, como les decía, es un tema muy interesante, muy actual, ¿no? La pandemia agrava las desigualdades y no solamente la de género, ¿no? Todas las poblaciones, ¿no? Marginadas, como pueden ser personas con discapacidad o personas que viven en extrema pobreza, con una pandemia van a estar totalmente más afectadas, ¿no? Durante el confinamiento, mujeres y niñas presentaron mayor vulnerabilidad. Claro, digo, ellas están vulnerables todo el tiempo, pero en la pandemia, imagínense, esto lo hemos vivido todos estamos pasando por la misma situación. Y estoy segura que nadie ha salido ileso de la pandemia, en el sentido de verse afectado de alguna forma, ¿no? O sea, más ansiedad, ¿no? Más preocupación, más tensión, más todo, ¿no? Esta pandemia nos ha puesto de cabeza a todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? De un día para otro se cierran escuelas, nadie va a trabajar, se cierra todo, nadie sale de su casa para evitar el contagio, ¿no? Antes de la pandemia uno salía y uno iba descargando emociones a los diferentes lados que iba, ¿no? En el trabajo, ¿no? Los niños en la escuela, ¿no? Como que vas descargando emociones por donde vas, ¿no? Durante tu día. Pero de la noche a la mañana todo tiene que ser en tu casa. Y toda la familia está metida en la casa y todo se ve en las 24 horas del día, desde que se despiertan hasta que se acuestan. Pero además, el contexto que nos rodea es un contexto preocupante, es un contexto que daba miedo, ¿no? Que no sabíamos qué iba a pasar, que ya no, o sea, no había el miedo de realmente cómo se contagiaba uno, pero además, ¿no? Hubo gente que perdió trabajo, hubo personas a las que se les bajó el sueldo a la mitad, entonces empezaron a haber muchos estresores de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, claro, la tensión empieza a subir, ¿no? La preocupación, la ansiedad, la angustia, el estrés, claro, evidentemente, si en una familia ya había violencia intrafamiliar, pues iba a aumentar. Y hay otras familias en donde no había, pero empezó a haber, ¿no? Por toda esta situación que generó el confinamiento. Bueno, soledad y aislamiento cuando hablamos de violencia, ¿no? Hacia la mujer es un poco subjetivo porque antes de la pandemia estas mujeres viven este maltrato, esta violencia de manera solitaria y aisladas, porque muchas ni siquiera lo cuentan, ¿no? Pero en la pandemia, por supuesto, pues
aumentó más, porque además, si la víctima de violencia era una niña, no salía de su casa, no había la posibilidad de que un maestro, una compañera, alguien de la escuela se diera cuenta, ¿no? De un golpe, de alguna lesión, ¿no? Entonces queda completamente oculto ante los ojos de todos los demás, ¿no? Consecuencias económicas y laborales en la mujer, ¿no? Bueno, pues obviamente todas estas oportunidades laborales y económicas quedaron completamente limitadas, ¿no? Esto de ayuda a distancia se los comparto porque no sé si alguno de ustedes atienda a mujeres víctimas de violencia ahora, ¿no? En pandemia, de modo virtual, bueno, ¿no? A distancia, porque esto ha ayudado muchísimo a las mujeres, ¿no? El seguir en contacto con ellas, aunque no se haga presencial, pero se dieron cuenta las personas que trabajan con estas mujeres que puede ser bastante beneficioso esta ayuda a distancia, ¿no? Porque admite, no, o sea, las mujeres se pueden conectar y pueden tener acceso desde cualquier lugar, ¿no? El costo, lo que implica el tiempo, ¿no? Y el gasto de los desplazamientos, pues se reducen completamente porque es desde donde están, ¿no? Se puede conectar o se pueden, ¿no? Ser asistidas cuando la pareja no está en la casa. Pero además algo que también se dieron cuenta es que tanto la víctima como el profesional que la está ayudando están bastante protegidos, porque cuántas veces nos han escuchado, ¿no? Estos agresores que también se van contra las personas que ayudan a su mujer o a su pareja, ¿no? También las agreden. Entonces, se han beneficiado muchas mujeres ahora con el confinamiento con estos modos, ¿no? Ya sea por WhatsApp, conferencias virtuales, vía Zoom, lo que sea, ¿no? Ha ayudado muchísimo a estas mujeres por todo lo que implica el verse a distancia, ¿no? Entonces, si hay alguno de ustedes que lo está haciendo, pues, ¿no? Continúen, porque se puede ayudar a muchas más mujeres así. Y nuestro último tema, digamos, para cerrar, vamos a hablar de las acciones para erradicar la violencia de género. Algunas, por supuesto hay muchas, ¿no? Pero creo que, ¿no? Las más importantes las vamos a ver ahorita. La principal, la más importante, la que no se debe de olvidar, en la que se debe de seguir insistiendo es en la prevención. Definitivamente se ha hecho mucho y lo vemos, ¿no? ¿Cuántos, les digo, instituciones hay? ¿Cuántas información? Ya hay muchísima información, ¿no? Con esto de la tecnología cualquiera puede tener acceso a la información. Hay muchísimas cosas que se han hecho, pero tristemente seguimos viviendo esta violencia. Ha aumentado y no solo contra niñas y mujeres, ¿no? ¿Qué pasa también con los adultos mayores, con los adolescentes? O sea, está el tema del bullying, que hay situaciones de veras en donde hay suicidios, ¿no? Por el tema del bullying. O sea, aquí el tema de prevención es de la violencia en general, ¿no? Claro, lo ideal en donde deberíamos de centrarnos todos es en la prevención primaria, ¿no? Que tiene que ver con esta forma de prevenir la violencia y de trabajar más en estas relaciones o promover vínculos saludables antes de que se dé la violencia, ¿no? Aquí es donde pues, más deberíamos de atacar. Pero bueno, también está la prevención secundaria, que es cuando, ok, ya se dio la conducta violenta, ya se presentó la violencia, pero hay que actuar, ¿no? Lo más rápido posible para intervenir lo más rápido posible, ¿no? Y que no se presenten nuevos episodios. Y la terciaria, la prevención terciaria, que bueno, ya, ¿no? Es tratar un poco de minimizar un poco las consecuencias físicas, psicológicas, y ya se habla más de rehabilitación y de reintegración social, ¿no? Romper el silencio, porque ¿qué es lo que empodera a los que ejercen la violencia? El silencio, el que saben que nadie los va a delatar por miedo, ¿no? Y romper el silencio, pues tampoco es que vayan a denunciar, que también estaría bien, sino que se acercaran a alguien, que pidieran ayuda, que se lo contaran a alguien, que pudieran compartir ese dolor con alguien más, ¿no? Que no lo vivan de manera tan solitaria. Romper con los estereotipos y roles de género, lo que hablábamos, ¿no? De todos estos estereotipos, definitivamente romper con ellos. Asumir la igualdad como algo cotidiano en nuestra vida, relaciones y profesiones, que no nos llame la atención que el director de una empresa sea una mujer, que el rector de una universidad sea una mujer, ¿no? Porque no debería ni siquiera de llamar la atención, es asumirlo como algo, ¿no? Como asumirlo como algo real, como nada, que ni siquiera lo cuestionemos, ¿no? Que los niños crezcan con valores de igualdad y respeto hacia el prójimo, reeducar en valores, ¿no? Tenemos que reeducar en valores a los niños. Claro que esto también implicaría reeducar a los papás, a los profesionales,
profesores, a los medios de comunicación, pero es muy importante reeducar en valores de igualdad y de respeto hacia los demás. No se puede normalizar la violencia, ¿no? Y tristemente en nuestro país creo que hemos llegado a un punto en donde la estamos normalizando, ¿no? Vemos, si todos los días, bueno, no es que no es sí, todos los días escuchamos, leemos situaciones de violencia terribles, no todos los días, pero si todos los días vemos, escuchamos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal, ¿no? Ya no nos asusta leer que encontraron, no, quién sabe cuántos cuerpos en no sé dónde. Ya pasamos la noticia y no genera nada porque ya nos estamos acostumbrando a que eso esté pasando, ¿no? Y hemos normalizado completamente que las cosas sean como son y no se puede permitir el normalizarlo, ¿no? Romper los mitos que están en torno a las mujeres maltratadas. ¿Cuántas veces no han escuchado el, bueno, las mujeres, seguramente dijeron o hicieron algo para provocar al agresor, ¿no? Pues es que cómo no la van a violar, pues es que cómo iba vestida, o sea, es que ella lo provocó, ¿no? O a las mujeres maltratadas les gusta que les peguen, ¿no? O por algo le pegó. O bueno, pues no es lo mismo la violencia emocional que la física, ¿no? Si las mujeres se quedan es porque les gusta. O sea, por supuesto que eso se debe de ni siquiera ya pensar, mucho menos decirlo, ¿no? Prácticas de crianza, ¿no? La paternidad equitativa y corresponsable, ¿no? La mamá no es la única que educa, la mamá no es la única que da cariño, ¿no? Es de los dos, ¿no? El que los dos estén involucrados en la crianza de los niños. Y, o sea, en cosas, ¿no? Es que aparte la mamá es la primera que fomenta el machismo, es la mamá, ¿no? A las hijas les dicen, no, a ver, hazle la comida a tu hermano, ¿no? O atiende a tu papá. No, a ver, ¿por qué no tú y tu hermano hacen la comida o me ayudan, ¿no? Porque nada más a las mujeres se les tendría que enseñar y a los niños no, ¿no? Este tipo, digo, es un ejemplo muy X, pero de verdad pasa, ¿no? La mamá es, no, atiende a tu hermano, no, a ver, atiende a tu papá, ¿no? Y el papá y el hermano jugando o viendo la tele, ¿no? Y es algo de todos, ¿no? O sea, la crianza y el no solo es de mujeres, no es de todos, ¿no? Este tipo de cosas. Formación a los profesionales, esto es súper importante. Muchos profesionales no están informados, no están capacitados, no saben detectar si una de sus pacientes, si una de las personas con las que están siendo víctimas de violencia, no conocen el protocolo de actuación, ¿no? De qué es lo que tienen que hacer si la tienen. O peor aún, muchos profesionales y muchas personas piensan como, bueno, pues es que eso es algo de pareja y es algo muy íntimo de ellos y pues no hay que meternos, ¿no? Y entonces pintan como la raya y entonces no se meten y no hacen nada, ¿no? Hay que capacitar a todos los profesionales que puedan estar en contacto con estas personas, ¿no? Garantizar la presencia de mujeres en todas las esferas de la sociedad, implicación de toda la familia. ¿Esto qué quiere decir? No reducir solo a mamá y a papá, o reducirnos a mamá y a papá, ¿no? Hay papás que son muy ausentes, pero hay papás que no lo son y que muchas veces no se enteran qué es lo que está pasando con sus hijos. Entonces, y puede ser que a lo mejor el hermano, el primo, la tía, el tío, conozcan más de la situación que está viviendo ese niño o esa niña en particular, ¿no? Y que por supuesto hay que incluirlos, no solamente, ¿no? Hablar de mamá y papá, o sea, hay que implicar a todos los que rodean al niño que pudieran, ¿no? Darse cuenta o ayudarlos también, ¿no? Cooperación de toda la familia en las tareas del hogar, en la crianza y en la responsabilidad de la casa, ¿no? Era lo que les decía, no solo le toca a las mujeres. Práctica alternativa, prácticas de alternativas saludables de resolución de conflictos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto, escuchado, ¿no? Que llega el niño y le dice a su papá que un niño lo molestó en la escuela y la primera reacción del papá es, bueno, ¿qué hiciste? Y el niño dice nada. Y entonces el papá le dice, no, pues pégale, ¿no? Mañana si te lo vuelve a decir, le pegas, porque no hay que dejarse. Entonces la primera solución o la primera opción es la violencia, ¿no? Y no, es el diálogo, es ok, a mí me molestó eso, ¿qué te molestó a ti? Ah, ok, te molestó eso. Bueno, ¿tú qué propones para solucionarlo? Ok, yo propongo esto. Y se llega a un acuerdo, pero no puede ser tu primera reacción el golpe o el agredir o el lastimar, ¿no? Inteligencia emocional, valorar y validar las emociones de los niños y niñas todo el tiempo, ¿no? No porque sea niño no puede sentir, no porque sea niño no puede llorar, ¿no? Es enseñarlos a sentirlas, a reconocerlas, a validarlas y a gestionarlas.
abordaje interdisciplinario, o sea, que puede ser parte de la prevención, ¿no? No solo hay que atacar la violencia, ¿no? O apoyar no solo en los psicólogos, o solo en los educadores, o solo en las instituciones. Esto es una chamba de todos, ¿no? Esto es interdisciplinario, todos al mismo tiempo, ¿no? Desde lo que nos toca hacer, ¿no? Trabajar en esto, prepararnos, saber cómo intervenir. Y para acabar, la última y más importante, escuchar y acompañar a estas víctimas de violencia. Y es escuchar desde una postura empática, es una escucha activa. Pero ser empáticos no quiere decir, ay, ¿por qué no lo denuncias? ¿Pero por qué aguantas tanta cosa? ¿No? ¿Qué haces ahí? Salte. No, eso no es una escucha empática. Una escucha empática sería más bien el, oye, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué piensas? ¿No? ¿Cómo crees que yo te puedo ayudar? ¿No? ¿Cómo te puedo ayudar yo? ¿No? Porque las mujeres que están dentro de esta situación están muy confundidas, no saben qué hacer, ¿no? Y en el momento en que tú les dices, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo crees que te puedo ayudar? ¿No? Podemos ayudarlas mucho más a estarlas, ay, pero ¿por qué no denuncias? ¿Y por qué no dices? ¿Y por qué sigues ahí? ¿Por qué no te sales? ¿No? Y bueno, con esto acabo. Espero que les haya gustado. Me gustó mucho compartir esto con ustedes. Aquí hay un video que les puse de Marina Marroquí que se llama La sociedad aún no entiende lo que es la violencia de género. Es un testimonio, ¿no? Muy interesante. Dura 5 minutos. Ella tiene más, lo van a ver, pero este dura 5 minutos y es excelente. ¿No? Es un testimonio que vale mucho la pena escucharlo. Y pues les agradezco mucho su atención. Les mando un abrazo muy fuerte a todos.